Después de unos minutos de espera, con la gente que ha podido llegar un poco más tarde, vamos a comenzar el webinar. En esta ocasión os hemos convocado para hablar de las soluciones de Insigo dentro del 5G. Simplemente como pequeña introducción y como ya nos conocéis muchos de vosotros, Sphinx, distribuidor europeo con 18 oficinas en 15 países diferentes, con la central logística en Alemania, distribuimos todo tipo de hardware industrial para vuestras necesidades y soluciones. Fabricantes que representamos, como ya conocéis, pues muchos de ellos, en esta ocasión hablaremos de Insigo, un partner que se ha unido, nos hemos aliado recientemente, digamos, de hace un año y medio aproximadamente, y cuyas soluciones creemos que van a daros un buen juego para vuestras necesidades en 5G, ya sean proyectos en marcha o pequeñas pruebas que queréis empezar a hacer para vuestras aplicaciones. Recordad simplemente que S-Connect se divide en 5 grandes patas. En esta ocasión hablaremos del wireless y del IoT, pero tenemos también las soluciones de fanless PCs, todo lo que son switches industriales, soluciones de extensión de vídeo y audio y la ciberseguridad, que en los últimos tiempos está muy de moda y necesaria. Los servicios que ofrecemos, lógicamente, pues recordar un poco las comunicaciones seguras entre los dispositivos de campo y los centros de control para que podáis acceder remotamente a vuestros equipos. Y, por supuesto, lo que son todas las consultorías, soporte técnico 24/7, lo que es un poco los estudios de vuestros proyectos en los que, en el caso de que tengáis necesidad de alguna o tengamos dudas y necesidad de contactar con los fabricantes y de hacerles consultas, bueno, todo ese tipo de servicios también está contemplado dentro de S-Connect. Sin más dilación, vamos a pasar a Insigo, que es un poco el tema que nos trata hoy, y tenemos con nosotros a Rafael Merino, es ingeniero de campo de Insigo, afincado aquí en España, en Málaga concretamente, y está llevando a cabo infinidad de proyectos y de pruebas en torno al 5G. Os hablo un poco de Insigo para que tengáis una pequeña fotografía de quiénes son. Insigo es un fabricante estadounidense, es líder y está dentro del ecosistema 5G como uno de los principales actores. Da servicio a todo lo que son instituciones gubernamentales, para retail, todo lo que son para proveedores de servicio también, operadores, infinidad de clientes que confían en ellos y que con su experiencia de años pasados, ahora veremos un poco cómo ha sido la evolución en el tiempo, pues tienen su mente bagaje y know-how de cómo funcionan las soluciones de 5G, todas las soluciones celulares en general. Destacar también que los equipos de Insigo están utilizados en muchos casos también para situaciones críticas tanto de comunicaciones como de ambientales. En la historia, para que tengáis una fotografía más clara, empezaron ya en los años 90 con las soluciones de 2G en algunos dispositivos móviles. En el siguiente paso ya la tecnología de 3G les dio pie a entrar en un famoso dispositivo como es el Amazon Kindle, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y soluciones también como el MiFi. MiFi es el dispositivo que sacaron portátil para generar tu propia punto de comunicación celular. Más tarde pasaron al 4G y finalmente nos encontramos ahora mismo en la siguiente fase, que ya estamos en el 5G, en la que veremos a continuación los diferentes productos que nos pueden ayudar a nuestras soluciones. Por último, ¿por qué Insigo respecto a otros fabricantes? Bueno, tiene 3 pilares principales. La parte del hardware es fundamental, cuentan con un diseño muy robusto de radiofrecuencia, con un chip muy trabajado y muy reconocido en el mercado. Y, lógicamente, toda la parte de postventa, los RMAs que generan son bajísimos porque los equipos salen con un diseño y una fabricación excelentes, por lo cual es un fabricante a tener muy en cuenta. Además, está avalado y reconocido por terceras empresas y colaboradores que ya han trabajado con este tipo de dispositivos. Bueno, vamos a pasar a la parte de hardware, en la que voy a ceder la palabra a nuestro compañero y os explicará un poco la parte del portfolio y los dispositivos más enfocados a este tipo de soluciones. Rafael, te paso. Hola, buenos días a todos. Dejadme compartir la pantalla por aquí. Vale. ¿Se ve bien, Pablo? Perfectamente. Estupendo. Pues buenos días a todos. Como ha dicho Pablo, yo soy ingeniero de campo de Insigo y
vivo en España, vivo en Málaga, estamos haciendo pruebas aquí. Estamos expandiendo nuestro negocio y nuestras soluciones a todo el mundo y bueno, utilizamos, entre otros, España como punta de lanza para ello. Permitidme que os enseñe todo el catálogo de productos que tenemos actualmente. Como podéis ver aquí, tenemos una amplia gama de productos según las necesidades y los requisitos que se necesiten, según la vertical, según el caso de uso que necesitéis. Como Pablo ha mencionado, el dispositivo MiFi es una patente de Insigo. Evidentemente ya han salido productos similares, pero digamos la idea original de este sistema, de un dispositivo portátil, móvil, con batería que produce un punto de acceso fácil de conectar y demás, es una patente de Insigo. Bueno, aquí podéis ver que se ha utilizado para muchas circunstancias y ahora veremos más detalles sobre él. Tenemos equipos indoor, tenemos equipos outdoor. Bueno, todos nuestros dispositivos soportan categoría 22 de LTE, con lo cual tenemos las máximas prestaciones en LTE, lo cual simplemente es para dar una idea de que está apoyado sobre algo. Tenemos la tecnología 4G todavía respaldando el 5G, ya que estamos en desarrollo, pero que puede aportar ese plus de toda la tecnología 4G. También mencionar que todos nuestros dispositivos tienen actualmente conectividad en 5G de bandas medias, de sub-6 que le llamamos, y tenemos también dispositivos que ya concretamente este de aquí, el FW2010, que soporta bandas milimétricas y que se está trabajando con él muy orientado a ese tipo de frecuencia. Empecemos, por ejemplo, por el M2000, el MiFi, el dispositivo MiFi. Como veis, es un dispositivo pequeño, es un dispositivo muy manejable. Las características principales y lo que aporta, aparte evidentemente de la portabilidad, la facilidad de manejo. Puedes tener el dispositivo en cualquier momento conectado a tu red. Tienes velocidades de hasta 2,7 GB por segundo. Tenemos conectividad para hasta 30 dispositivos por Wi-Fi, una Wi-Fi 6. Funciona estupendamente bien. Vaya, por verlo, tenemos aquí el dispositivo. Como veis, es pequeñito, es muy pequeñito. La conexión a cualquier red es instantánea, no hay que hacer nada, simplemente metes la SIM y lo tienes funcionando, y se presenta con un par de opciones de batería. Tenemos batería de 3.600 mAh o de 5.050, ya dependiendo de la intensidad de trabajo o la duración. En cualquier caso, una batería de 3.600 mAh te vale para un día de trabajo completo sin necesidad de recargarlo, y además incluso te podría servir como carga a otros dispositivos. Por ejemplo, si te acaba la batería del móvil, puedes enchufar tu móvil mediante el USB-C a este dispositivo y te lo cargaría, bueno, pues hasta un nivel concreto. Como Pablo ha dicho, trabajamos con todos nuestros dispositivos, todo lo que os voy a presentar, tienen el mismo chipset, utilizan el mismo chipset, que es el SDX55 de Qualcomm. Es un chipset que funciona estupendamente, da unas prestaciones tremendas y se consiguen velocidades de gigabit ampliamente sin ningún tipo de problema. Bueno, os lo comentaré más adelante, pero bueno, todos nuestros dispositivos tienen una gestión remota mediante Insigo Connect y una aplicación de Insigo. Son soluciones en la nube que la veremos ahora después. Y bueno, como veis, el dispositivo tiene una pantalla táctil en la que, bueno, pues podemos acceder a todo tipo de configuraciones, a todo tipo de información del dispositivo. Tenemos el puerto USB-C, que nos permite, además de cargarlo y de proporcionar carga, nos permite también tener una conexión a través de RNDIS, de USB, para nuestro PC o nuestro portátil o lo que sea. Y como veis, bueno, pues las dimensiones son muy pequeñitas, están muy conseguidos en el sentido del factor de forma. ¿Para qué puede servir? ¿Para qué sirve? Bueno, pues el tipo de casos de uso que se utilizan, pues
cualquier persona que trabaje en la carretera, cualquier profesional que esté en constante movimiento, que tenga que ir de un sitio a otro, que no pueda permitirse tener que estar buscando una wifi, tener que estar buscando una conexión, no es lo mismo, no funciona igual un móvil dando una red, dando una conexión que este dispositivo, que el M2000, dando una conexión segura, una conexión privada, con toda la ciberseguridad que tenemos detrás, todo conectado para ti, solo para ti o para quien tú quieras. Es una solución muy buena para eso, para profesionales que tienen que desplazarse, tienen que estar de un sitio a otro o tienen que llegar a un punto y hacer una presentación a algún sitio y necesitas una conexión rápida y fiable. Se ha utilizado también y se utiliza para soluciones de casos de emergencia, de servicios de bomberos, de asistencias sanitarias en zonas remotas. Llevan un M2000 en la mochila o en el traje y tienen conectividad con la red instantánea y segura y fiable. Como hemos dicho, proporciona una red privada segura. Tú controlas quién tiene acceso a esa red, tú tienes tu seguridad, tienes tu contraseña, lo tienes todo bajo control. Y gracias a la, bueno, pues tanto a la cobertura que puedes conseguir, tanto 4G como 5G, tienes una conexión fiable. No te vas a caer, no se te va a desconectar. Hace los handovers, los cambios de banda, los cambios de tecnología, los hace totalmente en transparentes para el usuario y no vas a notar absolutamente ningún cambio en ese sentido. Bueno, visto este M2000, que es como, bueno, pues la patente, ¿no?, de Insigo, vamos a pasar al catálogo de dispositivos de empresa, dispositivos más orientados a empresas, no ya a un usuario más particular, sino a algo más grande y con más entidad. Aquí podéis ver los 5 dispositivos que tenemos. Ahora mismo, bueno, como veis, todos soportan 5G de Sub-6. Y el FW2010, es que este aquí central, es el que tenemos ahora disponible como dispositivo de milimétricas, ¿vale? Tenemos router de interior, tenemos CPEs, que no es router. Ahora explicaremos un poco el por qué indico esta diferencia. Y tenemos la primera generación de gateway industrial, de puertas de acceso industriales. Bueno, aquí hay un poco una idea general de cada uno de los dispositivos, pero vamos a verlos un poco en detalle. Cosas fundamentales de nuestros dispositivos de empresa. Todos soportan un dual SIM. Podéis meter 2 SIM distintas de distintos operadores, podéis operar entre ellas utilizando así lo que llamamos el multicarrier. Podemos disponer de distintas coberturas, de distintas zonas, de distintos proveedores al mismo tiempo de red, y el cambio es pues tan sencillo como hacer un clic. En el dispositivo tiene una configuración que simplemente cambiando de SIM 1 a SIM 2 ya tienes el cambio de acceso y es totalmente transparente y rápida y fácil de hacer. Importante, sobre todo a nivel industrial, cuando no solo tienes un dispositivo, que tienes una red de dispositivos o tienes una nave o tienes varias naves o tienes una flota de vehículos. Una gestión de dispositivos muy flexible y muy fácil de llevar a cabo con la plataforma que antes he mencionado, que es el Insigo Connect. Bueno, empezamos por el FX2000, que es como he dicho, un router de interior, un router pequeñito. Sobre todo destaco de él su factor de forma, porque si lo veis es muy manejable. Se trata, bueno, paso directamente aquí que lo podemos ver. Estamos hablando de 16x7, es un dispositivo muy pequeñito. Mira, lo tengo aquí mismo, lo podéis ver, es ni un palmo, es súper sencillo de manejar. Yo le digo que es portable porque no es portátil, porque no tiene batería, pero simplemente necesita, bueno, pues, la conexión a la red. Pero una vez que lo conectas a la red eléctrica, tienes conectividad en cuestión de segundos.
Como podéis ver, posee también dos puertos de antenas externas por si necesitamos aumentar esa cobertura. Si donde en nuestra oficina, dentro de nuestra nave, en nuestro local, no llega demasiado bien la cobertura, le podemos poner dos antenas externas que pues multiplican la capacidad de recepción del dispositivo. Como veis, tiene un puerto de Ethernet de 1 giga, tiene también un USB que nos puede dar conexión tanto por Ethernet como por USB y el Wi-Fi también posee Wi-Fi 6 con hasta 30 dispositivos conectados. Tenemos 30 clientes, 30 usuarios conectados al mismo tiempo en este dispositivo. Se trata de un dispositivo muy cómodo, muy útil para, pues, a lo mejor, un pequeño local, una pequeña empresa, una pequeña oficina. Es muy útil y muy fiable, sobre todo. Al final, nuestros dispositivos, como ha dicho Pablo, nos basamos en la calidad y la fiabilidad. Nuestros dispositivos no fallan. Entonces, un pequeño dispositivo como esto te puede dar una solución evitando tirar cables, evitando hacer una serie de conexiones y de cableados que al final pues simplemente te lo ahorras con una Wi-Fi 6 bien conectada, es más que suficiente. Si pasamos al siguiente, el siguiente router de interior es el FG2000. Este podríamos decir que es el hermano mayor del FX. Hablamos de hermano mayor porque, bueno, el tamaño es mayor, por lo tanto, las antenas son mayores, la capacidad de recepción es mayor. Tenemos además soporte para hasta 128 dispositivos por Wi-Fi. Soportamos Volte, en el caso de que tú montas en tu red privada tu conexión de voz sobre LTE y está perfectamente soportada. Volte que bueno, probablemente evolucione dentro de meses o no mucho no sé si lo llamarán voz 5G o VoNR o algo así, pero bueno, evolucionará a soportar al final voz sobre datos, a poder tener tu propia red telefónica normal, privada. Como podéis ver, en este caso tiene 3 puertos de Ethernet, uno de ellos es de 5 GB por segundo. Yo creo que aquí lo veis mejor. Tenemos el puerto LAN de 5 GB por segundo. Si la red lo permite, nuestro dispositivo directamente te puede inyectar esa capacidad de 5 GB por segundo a través del cable de Ethernet. Es cierto que normalmente los dispositivos, los clientes, los portátiles, los PC, tienen las tarjetas de red limitada todavía a 1 GB por segundo. ¿Qué pasa? Que lo normal es que esto vaya evolucionando a más. Ya cada vez más se están viendo tarjetas de red de 2.5, de 5 GB por segundo y sobre todo, bueno, pues cuando tú buscas una solución profesional de alta velocidad, de baja latencia y demás, no te vas a conectar a un portátil comercial cualquiera que esto te aporta este puerto, te aporta una solución profesional de alta velocidad y una baja latencia. Tenemos los dos puertos LAN normales, aparte de, como he dicho, la Wi-Fi 6 de hasta 128. Este puerto WAN de 1 gigabit es importante porque este dispositivo puede servir y sirve y es el complemento perfecto para combinarlo con el resto de dispositivos exteriores, de los CPE que he nombrado o incluso el gateway industrial. ¿Por qué? Pues porque esos dispositivos, de ahí mencionaba que no son routers, no tienen capacidad de enrutamiento. Esos dispositivos aportan una IP única y esa IP es la que te permite, digamos, conectarlo a cualquier otro router, no ya un switch, porque un switch necesitaría también inteligencia de IP, pero bueno, a cualquier router, a cualquier enrutador que te genere esas IP, que te genere. Entonces, tú tienes en el exterior cualquiera de nuestros dispositivos de exterior o industriales y lo conectas al FG2000 y tienes la combinación de la conexión 5G externa de alta ganancia o de alta potencia con la fiabilidad de este dispositivo indoor que te permite pues, hasta 128 conexiones por Wi-Fi, etcétera, etcétera. Si pasamos a los routers de exterior, a los routers externos, pues el producto estrella ahora mismo es el FW2010. Estrella no porque sea mejor que los demás,
sino porque aporta esta novedad que es la milimétrica, el trabajar con onda milimétrica, que en Europa, en Estados Unidos sí es muy común. De hecho, una de las ventajas que siempre intento transmitir es que nosotros ya tenemos el conocimiento de cómo funciona la milimétrica. En Estados Unidos el despliegue de 5G se ha hecho desde el inicio en milimétrica. Todo lo contrario que en Europa, que lo estamos haciendo en sub-6, en banda media. Entonces, nosotros ya sabemos cómo funciona la milimétrica, ya sabemos cómo configurarlo, sabemos qué requisitos tiene y tenemos ese, bueno, como ha dicho Pablo, el know-how de cómo manejar esta banda de frecuencias nueva para nosotros, para los europeos. Este dispositivo, bueno, pues lo principal, lo más llamativo, evidentemente que trabaja con las milimétricas y se trata y tiene una antena de alta potencia. Estamos hablando de 45 dBm de potencia de recepción. Soporta hasta 8 component carrier, lo que son 8 portadoras. 800 MHz de agregación. Estamos hablando de que hemos conseguido más de 4 gigabits por segundo con este dispositivo. Al tener esta antena de 45 dBm, tenemos alcance gigantesco. Eso sí, el ancho de haz, porque para trabajar en milimétrica es importante, el ancho de haz de este dispositivo es muy estrecho, sobre todo en banda de milimétrica, porque necesitas esa directividad, necesitas esa orientación muy detallada a la torre, a la antena para poder alcanzar, al final, para poder alcanzar esos 4 gigabits por segundo o esa ultra baja latencia de pocos milisegundos, de 2-3 milisegundos. El montaje de de este dispositivo suele ser profesional porque, si os fijáis, bueno, puede ser tanto con la barra esta que le llamamos el soporte J o simplemente con la sujeción plana a la pared, pero requiere una instalación profesional porque ya no es solo ponerlo, es ponerlo, orientarlo y configurarlo adecuadamente, porque cuanto más fino hilemos, cuanto más profesional orientemos nuestra conexión, mejor necesitamos hacer las cosas. Esto no es cualquier usuario, cualquier persona de la calle que compre un dispositivo de estos no lo puede instalar correctamente porque o no lo orienta bien o no lo pone donde tiene que ponerlo. En cualquier caso, también es compatible con Insigo Connect. Insigo Connect, os lo voy adelantando, tiene un ayudante de instalación que permite tanto a nivel de usuario como a nivel profesional hacer una instalación en el mejor sitio posible de la mejor manera posible. Si os dais cuenta, también tiene el Dual SIM que estábamos hablando. Importante, al ser un dispositivo de exteriores, tenemos la certificación IP67, es decir, tanto de polvo como de agua está totalmente cubierto, no vais a tener ningún tipo de problema de que se moje, de que se estropee, de que la temperatura de operación, pues estamos hablando de menos 30 a 70. Estamos hablando de que lo mismo te lo puedo instalar en Noruega en diciembre que te lo puedo instalar en medio del desierto bueno, lo hemos puesto en Arabia Saudí o en Kuwait en agosto. Y está funcionando y no tiene ningún tipo de problema ni de reducción del performance. No vais a encontrar ningún tipo de problema en ese sentido. Pasamos al CPE FW2000, que sin ser menos que el FW2010, la diferencia principal es que este solo soporta bandas de sub-6, pero ¿qué tenemos, qué ganamos o qué ventajas le tenemos a este dispositivo? Pues tenemos una antena de muy alta ganancia. Estamos hablando de 14 dBi de ganancia, con lo cual podemos extender la cobertura del operador pues, de forma notable. Estamos hablando de que un dispositivo de estos te puede dar una conectividad 5G incluso a kilómetros de una antena. No necesitas tener la antena de 5G en la boca de tu empresa, en la boca de tu local, de tu nave, para poder tener una conexión 5G estable y funcional. Al igual que, bueno, como todas las soluciones 5G de sub-6, estamos hablando de velocidades de multigigabit, de hasta 2,7, 3 gigabits por segundo, si la red lo permite, por supuesto. Y la instalación es del mismo tipo que la del otro CPE de autor. Es una instalación o en J
o pegada a la pared. También requiere una instalación profesional por lo mismo, porque aunque no es tan directiva, porque la frecuencia no lo requiere así, pero bueno, una instalación bien orientada, pues puede ser la diferencia entre que estemos hablando de que apenas llegó al giga o que superó ampliamente el giga o llegó a los 2 gigas. También tenemos el Dual SIM. Bueno, no os he mencionado, os lo menciono tanto ahora, tanto en este como en el anterior, son dispositivos que se alimentan por PoE, el Power over Ethernet. Esto es un conector que tiene 2 puertos de Ethernet, uno va al dispositivo con alimentación y, digamos, la recepción de los datos, y el otro puerto pues sería el que conectaríamos o directamente a un cliente o, lo más normal, a un enrutador, a un router, como por ejemplo hemos nombrado el FG2000. El ratio de operación de temperatura, el mismo que el de FW2010. También tenemos el certificado IP67. Y vaya, al final estos dispositivos evidentemente son más grandes que los router indoor o que el MiFi, está claro, pero estamos hablando de que con esto das internet a no sé, a un edificio entero, a una nave entera, a todo lo que necesite ampliamente. Todos los puertos, tanto el del FGW 2010 como el de FW 2000, tiene un puerto de 5 gigabits. Estamos hablando de que si la red lo permite, podemos dar hasta 5 gigabits por segundo. Cualquier dispositivo, estamos hablando, pues, no sé, ver Netflix en 4K creo que gasta 70 megas por segundo. Estamos hablando de una cantidad de dispositivos posibles conectados muy elevada. Por último, en este portfolio de dispositivos comerciales industriales, tenemos el S2000, que es el gateway industrial. Este dispositivo es el primero de su gama, está orientado a instalaciones eminentemente industriales, verticales de coche conectado, industria 4.0. Es un dispositivo que te proporciona conectividad multi-gigabit, por supuesto. Por ahora estamos trabajando solo con Sub6, pero no descartamos que lo podamos implementar también con milimétrica, porque precisamente este tipo de soluciones de requisitos de empresa 4.0, van a requerir, probablemente requieran una implementación de milimétrica. Entonces, bueno, en principio es un dispositivo que muy robusto. Aquí podéis ver, tiene los puertos de antena al aire. Tenemos 2 soluciones para esto. O antenas individuales para las distintas bandas de frecuencia de Sub6. También tenemos un conector para GPS, porque al final este dispositivo lo puedes conectar en un camión, en un autobús, en cualquier vehículo de una flota, y lo tienes localizado, lo tienes perfectamente localizado para poder también controlarlo, gestionarlo y manejarlo de forma adecuada. Entonces, aparte de las antenas individuales, tenemos el rack de antenas. El rack de antenas es una caja totalmente cerrada, aislada, que contiene pues, precisamente todos los dipolos, todas las antenas de cada una de las frecuencias, que mediante un cable totalmente aislado, seguro, se conectan a los puertos de antena. Y entonces la idea pues es esa, pones el rack de antenas en el exterior, lo atornillas fuera, lo pone fuera del vehículo, fuera de la nave, fuera de donde sea, y pues, te traes el cable de antenas hasta el dispositivo que lo tienes en el interior, protegido y seguro. Tenemos conectividad tanto de Ethernet como de USB. Es decir, no necesitamos... este dispositivo no tiene Wi-Fi, no proporciona Wi-Fi, porque la idea no es que esto sea un router. La idea es que esto sea tu punto de acceso. Esto es un gateway. Entonces, esto lo que te permite es conectarte. No ya tanto como a nivel de usuario, sino como conectar tu maquinaria, conectar tus dispositivos, bueno, pues de tu empresa o de tu vehículo o lo que sea. Lo bueno, el USB, además de proporcionar conexión, te proporciona alimentación, aunque tiene el 4-pin, el conector de 4 pines para conectarlo a la corriente, pero en el caso de que falle o no pueda o no tenga una conexión fija a la que conectarlo, pues el USB te da también alimentación y puedes tener las mismas prestaciones alimentándolo por USB. Bueno, pues el tamaño, como veis, tampoco es demasiado grande, lo tengo
también por aquí, si lo queréis ver, es un poquito más grande que los routers que habíamos visto antes, pero realmente es muy manejable y en cualquier lugar, en cualquier situación lo puedes poner sin ningún tipo de problema. Bueno, esto también tiene, no se ve aquí abierto, pero bueno, tiene capacidad para DualSync, como hemos mencionado antes, y la temperatura de operación, Pablo lo ha dicho, somos equipos robustos, buscamos la fiabilidad ante todo y importante para nosotros que la temperatura, que la inclemencia del tiempo, que nada de eso sea un problema para nuestros dispositivos. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo, la idea de lo que mencionaba antes, de cómo conectar nuestro dispositivo, nuestro CPE, nuestro gateway, a través de nuestro router indoor para, en este caso, una nave, la conectas directamente a la antena con el S2000 y repartes Wi-Fi o repartes Ethernet o repartes lo que sea utilizando el FG2000. Esta es una combinación ganadora en el sentido de que tiene la robustez, tiene la fiabilidad y sabes que no vas a tener problemas de incompatibilidad de dispositivos. Directamente lo que saca tanto los FW como el S2000 no va a tener problemas de que no lo detecte bien, de que no lo conecte bien. ¿Por qué? Porque al final es la combinación de dispositivos nuestra la que aporta esa robustez en todo el camino, desde la RAM hasta el usuario final. Si me permitís, os voy a enseñar un par de casos de uso que hemos llevado a cabo en España. El primero lo hicimos en Málaga, aquí en la estación de tren de María Zambrano. Todos estos casos de uso están englobados en el proyecto de Red.es del Ministerio de Innovación, creo que, si no recuerdo mal. Bueno, en este caso, el proyecto se trataba de conectar las puertas de entrada mediante reconocimiento facial. Para ello, pues necesitas una muy baja latencia, lo que el URLLC, Ultra Reliable Low Latency Connection, y una velocidad, sobre todo de uplink, enorme, porque tienes que transmitir todos los datos biométricos de la persona y comprobarlo en la base de datos, conectarte instantáneamente para poder dar acceso prácticamente sin pararte en lo que es la entrada. Las pruebas que hicimos, estuvimos hablando con cuatro carrier, cuatro component carrier, llegamos a picos de velocidad downlink de 2,4 gigabits por segundo y un uplink muy estable, de 230 megabits por segundo. Estamos hablando de que prácticamente más de duplicar lo que el 4G podía estar proporcionando. Esto lo hicimos con el FW2010 en milimétricas. Por otro lado, en Sevilla hicimos en el FIBES una demostración, bueno, con el Manga Fest, la fiesta del manga y la cultura japonesa. Aquí desplegamos dos dispositivos. Uno estuvo dando conexión a todos los juegos online que se estaban llevando a cabo. Soportábamos, si no recuerdo mal, eran 30 y tantos jugadores al mismo tiempo haciendo juegos online utilizando nuestro dispositivo. Latencia ridícula, igual que antes, velocidades pico de 2,4 y media, no de 1,35, sino de 1,7 gigabits por segundo. Y el otro dispositivo servía para retransmitir todo el evento, tanto cámaras como demostraciones, como juegos locales en consolas y demás que se estaban retransmitiendo por Twitch. En fin, todo lo que es un live streaming se estaba haciendo con uno de nuestros dispositivos en vivo y sin ningún tipo de problemas conectado a una red de milimétrica. Por otro lado, como ejemplo de para qué se puede usar el MiFi, pues en este caso tenían un MiFi en la sala de prensa que estaba en otra ubicación conectado a Standalone, que eso, bueno, os lo menciono también. Todos nuestros dispositivos están orientados a soportar el Standalone, evidentemente. El 5G ahora mismo lo estamos desplegando en NSA, sobre 4G, utilizando el core de 4G, pero esto evidentemente va a ir dirigiéndose a tener un 5G standalone. Todos nuestros dispositivos soportan standalone y pueden conectarse a redes standalone vale, en este caso el MiFi estaba conectado a una red standalone con un solo carrier, estábamos dando 1 gigabit por segundo con una subida de 235. Fijaos que
la variación entre la conexión por USB y la conexión por Wi-Fi es prácticamente ninguna, teniendo en cuenta que había 20 o 30 personas conectadas en ese dispositivo. Por último, y ya termino, Insigo Manage. Insigo Manage es lo que hemos estado hablando de cómo puedo gestionar mis dispositivos en remoto. Insigo Manage es una solución basada en la nube que te permite de forma muy fiable gestionar tu dispositivo. Muy fiable, ¿por qué? Porque hemos desarrollado nuestra propia ciberseguridad llamada Insigo Secure, que te permite el manejo de los dispositivos de forma totalmente segura, totalmente remota y mediante, en este caso, 3 distintas posibilidades. Todos nuestros dispositivos tienen lo que llamamos el Local Web UI, es la web, la típica web que tú cargas, metes la dirección de la puerta de enlace y te carga una web similar a esta. La aplicación móvil, que además de permitirte la misma gestión de todas las configuraciones, desde cambiar por forwarding, VPN, IP pass-through, todo ese tipo de configuraciones lo puedes encontrar tanto en la web como en el móvil. Pero además, como he mencionado antes, el móvil la aplicación móvil aporta también un ayudante de instalación que te dice, no ya en el MiFi, que al fin y al cabo lo vas a estar moviendo, pero tanto en los router indoor como en los CPE de exteriores o el gateway, te permiten situarlo en la mejor localización posible para maximizar las prestaciones. Y finalmente Insigo Connect, que es una solución web basada en la nube, en la que, bueno, cuando tú tienes una gran flota de vehículos, cuando tú tienes una serie de naves, una serie de dispositivos desplegados, puedes, mediante un dashboard muy intuitivo, muy fácil de eso, puedes manejarlos, puedes configurarlos, puedes actualizarlos, puedes ver en qué red está conectado cada uno, el consumo de datos que tiene cada uno, en fin, lo que es una gestión completa de los dispositivos. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí llega mi parte y le paso otra vez el control a Pablo. Muchas gracias. Pues nada, gracias Rafael por la explicación y por repasar todo el portfolio de producto. Con todo este portfolio al final pues, creemos que tenéis herramientas suficientes como para crear las soluciones necesarias. Os dejamos aquí nuestros correos de ambos por si tenéis alguna duda, alguna necesidad, no dejéis de escribir. Y vamos a pasar un poco a la parte del chat de alguna pregunta que hay y si tenéis alguna cuestión, no dejéis de escribir ahora, es el momento, aunque lógicamente podemos por correo resolverlo. Vamos allá con la primera. Carlos Herrero Esteban, buenos días y comenta. No sé si, Rafael, ¿tú puedes ver las preguntas también? Te lo pregunto. Sí, las veo. Creo que te las vas a llevar todas. Volte sobre la SIM y configuración VoIP. A ver, al final el Volte tiene que estar habilitado por tu core. Si tu core no soporta Volte, no vas a poder tenerlo. En el caso, por ejemplo, de que tú despliegues una red privada y habilites el Volte en tu core, pues con tu SIM conectada a tu core, pues tendrás conexión de Volte. No sé si eso responde la pregunta totalmente. Configuración de voz sobre IP. Que si me puedes, Entonces, sí, yo te quieres pregunto algún además. detalle más concreto, me dices, porque sin eso te lo contesto por entre... email. Bueno, Carlos, si quieres comentar algo sobre esa pregunta más, utiliza el chat. Yo te pregunto entonces sobre esta pregunta. Si diferenciamos entre red operador y red privada, ¿el operador ya tiene esta habilitación realizada? Sí. Por ejemplo, aquí en España, creo que tanto Vodafone como Telefónica soportan Volte y las llamadas que tú haces con tu SIM normal, si tu dispositivo lo soporta, se hacen por Volte. En este caso, pues si tú conectas tu cliente, tu portátil o lo que sea y quieres hacer una llamada, ya sea por ejemplo por Skype, que tú tienes tu cuenta de Skype pagada con tus llamadas incluidas, ¿no? Tu número de teléfono Skype. Esa llamada, si la conectas por ejemplo, a un FG2000, que es el que soporta Volte, la vas a hacer por Volte. No necesitas una conexión CS, una conexión de circuito para hacer esa llamada. La vas a hacer por Volte porque la vas a poder gestionar a través de eso que ese operador en concreto sí te lo proporciona.
Otra cosa es que tú pues, tengas tu propio core, tu propia red privada y tú pues habilites esa funcionalidad. Al fin y al cabo, simplemente es una funcionalidad que puede estar o no en un core. La cosa es que el dispositivo, no todos los móviles soportan Volte, no todos los dispositivos pueden soportar ese tipo de conexiones. El nuestro, en este caso el FG2000, sí que lo soporta. Perfecto. Siguiente pregunta. Vale. Bueno, pues los CP de Wavemaker pueden usarse para realizar conexiones aisladas punto a punto entre ellos, sin conexión a ningún proveedor de servicios. A ver, no es la idea. Nosotros no trabajamos como ese tipo de proveedores. Nuestros dispositivos funcionan para conectarlo a una red. A ver, puedes usar sobre todo el FG2000. Sí te podría dar algún tipo de solución teniendo en cuenta que tiene el puerto WAN y podrías conectar pues, un par de dispositivos conectando desde el puerto de 5 gigabit o alguno de los dos de 1 gigabit al WAN de otro. Si tienes dos FG2000, puedes conectar uno al otro para extender digamos, la red. Pero la idea de nuestros dispositivos no es ser switch, no es ser... la idea de nuestros dispositivos es ser puntos de acceso de redes móviles. Realmente la idea nuestra es trabajar con eso, con el 5G y que sea pues un operador o una red privada, un core privado el que te proporcione el acceso. No quiere decir que no puedas hacer algún tipo de puenteado o de extensión de la cobertura, pues en este caso, por ejemplo, eso. Tú tienes conectado un ejemplo se me acaba de ocurrir, ¿no? Tú tienes conectado tu S2000 con tu antena externa, lo metes dentro, conectas por Ethernet, por el Ethernet de 5 gigabit, lo conectas al puerto WAN del FG2000 y tienes tus 128 clientes por Wi-Fi, tus dos Ethernet de 1 giga y tu Ethernet de 5 gigas. Ahora coges el Ethernet de 1 giga y te llevas uno de ellos, te lo llevas a otro FG2000 que está, pues, no sé, a 500 metros, a 300 metros del punto de acceso de red que tú tienes. Bueno, pues si lo conectas a ese puerto WAN del segundo CPE, del segundo router indoor, del segundo FG2000, tienes esa conectividad que traes desde el exterior y tienes otro punto con otros 128 clientes de Wi-Fi, con otros dos puertos de 1 giga, con otro puerto de 5 gigas, conectado en otra zona a la que te has llevado con un cable de Ethernet, pues yo qué sé, de 50, de 100 metros o de lo que sea. Bueno, me imagino que sabréis que más de 100 metros no es recomendable por aquello de la atenuación, pero ya es cuestión sí, se puede utilizar el FG2000 como extensión de red, pero no es la idea de nuestros dispositivos servir como extensiones de red locales, sino más bien como puntos de acceso externos. Perfecto. Más preguntas. Bueno, en principio no hay más preguntas. Vale, se refería al número de la SIM. Vale. Vale, bueno, yo te lanzo una simplemente por aclarar el tema. En los CPEs, en el modelo grande, por decirlo de alguna forma, el que trabaja solo en sub-6, es cierto que esta antena es directiva, ¿verdad? Muy directiva. A ver, ¿te refieres al FW2000 o al 2010? 2000, el Al de 2000. sub-6. Es directiva, pero no es tan directiva como el de las milimétricas. A ver, todo lo que suponga un largo alcance, tienes que cerrar el haz de antena, porque si no, estás perdiendo potencia. Si tú tienes una haz de antena de 60 o de 70 grados, estás desperdiciando potencia enormemente. Entonces, todas las soluciones externas suelen ser muy directivas, pero bien es cierto que no es necesario que sean tan directivas con sub-6 como con milimétrica. En milimétrica, ya te digo, estamos hablando de una, si no recuerdo mal, es un ancho de haz de 22 grados. Es muy estrecho, es muy estrecho. ¿Qué pasa? Que con eso, por ejemplo, hemos conseguido alcances de hasta 7 kilómetros dando 4 gigabits por segundo. Que claro, es que podemos, al final eso, en nuestro país a lo mejor no es tan
tan llamativo, pero por ejemplo en Estados Unidos o en otros países que tengan menos despliegue de red, porque las propias infraestructuras de los operadores y demás no hayan sido tan extensas, estamos hablando de que podemos alimentar pueblos que estén a 6, 7 kilómetros de distancia con una sola antena. Lo pones en el pueblo central y alimentas al resto de zonas dando, hombre, pues al final 4 gigabits por segundo, pues para una conectividad básica de internet la puedes dar. Si no tienes despliegue físico, no tienes despliegue de fibra, no tienes despliegue, utilizas esto que al final es un FWA, un Fixed Wireless Access, que es el objetivo de estos dispositivos. Respondiendo a tu pregunta en concreto, eso, la directividad es importante, no tanto en sub-6 como en milimétrica, pero sí, por eso requiere también una instalación profesional. Vale, está aclarado. Pues la última pregunta, bueno, comentan aquí que si tenemos stock. Sí, sí, hay algo de stock, hay modelos de los CPEs tenemos y también de los modelos de router de interior también. Creo que de hecho tenemos algo de todo. Si queréis alguna consulta, pues por correo me la hacéis y os contesto rápidamente. Vale. Pues yo creo que... ¿De qué distancia? ¿Qué distancia hablamos? Pues, por ejemplo, en las milimétricas eso, milimétricas que además tienen unas pérdidas muy grandes. Hemos hecho pruebas a 7 kilómetros y estábamos a 4 gigabits por segundo. Con el FW2000, que es de sub-6 solo, hemos hecho pruebas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que según lo que hagas, porque si conectas a un operador, hoy en día los operadores tienen una limitación en el PRAX. Es decir, que cuando tú intentas conectarte a más distancia de una que ellos tienen determinada, no te dejan entrar para que no metas ruido en su antena. Porque un dispositivo conectándose a 6-7 kilómetros tiene que emitir a una potencia tan grande que lo que te hace es meter un ruido enorme en esa frecuencia y estás capando la antena. Vaya, yo es que he trabajado en la parte de operadores y sé que un móvil perdido en el borde de celda es un disparate. Entonces, si se hace en condiciones o se hace con una red privada que no interfiera de esta manera, estamos hablando de varios kilómetros. Y con la ganancia de antena, por ejemplo, del FW2000, estamos hablando de superar los 7, 8, 9, yo diría que incluso 10 kilómetros en buenas condiciones, vaya. Bien orientado y bien puesto, se podría tener esa... Al final, el cuello de botella viene más del operador, si cabe, en esa limitación que has comentado. Sí. Vale. Perfecto, pues ya no hay más preguntas hasta aquí. Yo creo que por hoy suficiente, una introducción al 5G y las soluciones Insigo. Cualquier consulta o duda, lo que hemos comentado por correo. Y bueno, pues espero que entre todos entremos en esta nueva era del 5G y con muchas ganas y con aplicaciones muy interesantes. Muchas gracias a vosotros por asistir y os esperamos en el próximo webinar. ¿Vale? Un saludo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.